investigaciones, ¿no? El nombre de esta amenaza para Trend Micro, para el CERT de Estados Unidos y principalmente para tomar simplemente una forma de nombrarlo, nosotros lo hemos denominado que es una nueva variante de PETIA. Después, sobre esto, por qué nace este primer nombre, ¿no? Y es el primer nombre que tomamos y que adoptamos, y es porque desde hace tiempo, PETIA no es una amenaza nueva, desde el 2016 ya está en el mercado y sigue estando con distintas variantes, aparece, desaparece, pero hay que entender que esto es un esquema cibercriminal, las amenazas no se crean solas, las crean personas, grupos de criminales, y que muchas veces lo que hacen es comercializar este tipo de amenazas y volverlas una forma de negocio con una empresa hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con PETIA específicamente? En los primeros análisis hubo componentes y formas de operar de la misma amenaza. Y PETIA es una amenaza que es lo que nosotros denominamos antes de esta variante, es un ransomware as a service, una amenaza modular que a su vez era vendida y ofrecida a otros grupos de cibercriminales que no tienen la capacidad de desarrollar las amenazas, pero que tienen una infraestructura necesaria para distribuirlas y para cobrar cierta parte de lo que tiene que ver con los rescates y tener ganancias de esto. Esto que ustedes están viendo ahora era una de las pantallas que utilizaba Petya en sus primeras versiones, y lo que hacía era una combinación entre un cifrado y también secuestrar el arranque, el sector de buteo, como nosotros llamamos, o el sector de arranque del disco, para pedir un rescate sobre esto. Esto es lo que llevó principalmente a adoptar este nombre y a tomarlo en cuenta para poder denominar la amenaza. Ahora, ¿es una nueva variante de Petya o no? O puede ser, ¿no? Realmente no hay estándar de nombres en la industria, no hay nada para seguir que los expertos, digamos, tiene que ser esto de esta manera o de esta otra forma, tiene que ser un ransomware o tiene que ser de otro estilo, lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Entonces, como no hay un estándar con los nombres, lo que se utiliza internamente son hash o indicadores de compromiso o indicadores de actividad, como lo llamamos, pero son muy largos, muy grandes, muy difíciles de nombrar por el público en general, por lo cual la confusión que hubo con este nombre, si es Petya, no Petya o algún otro nombre que hayan escuchado, es lo mismo de lo que estamos hablando. No hay dos amenazas ni hubo nada nuevo de lo que vamos a ver. Es básicamente lo mismo y lo podemos enmarcar dentro del mismo contenido. Después se ha generado otra discusión si es un ransomware o es un wiper. Esa es otra de las nuevas discusiones que se han generado. Lo más importante para los clientes, para el público en general, para los que están del otro lado, que no son la parte de la investigación, del research de amenazas y la parte tecnológica para brindar las soluciones a esto, lo más importante es que esto hay que detectarlo y contenerlo. Y cuanto más rápido, mejor. No importa el nombre que sea, no importa si es un wiper o si es un ransomware, lo que es importante es que hay que detectarlo y hay que detenerlo. Ahora después, un poco más adelante, vamos a ver un poco la diferencia entre los temas y por qué hay esta confusión hoy en día entre si es un ransomware o es un wiper, que digo, es una discusión que viene después, es un tema más teórico realmente, porque la afectación es prácticamente la misma. Ahora, avanzando un poco, bien, los primeros reportes que se recibieron de Petya tienen que ver con el martes 27 de junio. Bien, y vamos a ponerlo todo en una línea de tiempo. Vamos a tratar de contextualizar todo esto para que se pueda entender qué es lo que sucedió. Y esto es muy importante por lo que tiene que ver el objetivo de este webinar, de esta conferencia, de esta charla, que es entender qué puede pasar mañana. Para poder entender lo que puede pasar mañana es muy importante entender lo que ha sucedido, dónde estamos hoy en día y qué es lo próximo a lo que nos podemos enfrentar. Pero sin entender lo que sucedió es muy complejo. Entonces, en la línea de tiempo vamos a poner como esta fecha y vamos a utilizar tiempos estándar del este. Bien, a las 7 horas más o menos del 27 de junio surgieron los primeros reportes del ataque de Petya. Y ustedes van a ver aquí, quiero nombrarles un poco de la estructura que vamos a seguir en esta línea de tiempo. Van a ver algunas capturas de pantalla de noticias de Twitter o noticias de
de la red, porque esta amenaza fue muy activa, sobre todo en Twitter, y lo que hemos ido confirmando por parte de Trend Micro para que se pueda entender cómo ha ido avanzando. Adicionalmente, ustedes van a ver en la parte de abajo, por ejemplo, aquí, unos links, que son unos links de Bitly, que lo que hicimos fue cada una de estas fuentes, ponerlas en un link de Bitly para no escribir toda la URL y ustedes las puedan acceder en el momento que quieran, y siempre dice tm-petia-01 y así sucesivamente, y así van a poder tener acceso a todos los recursos que vamos a nombrar, ¿no? Entonces estamos parados en esta fecha, pero lo peor que podemos hacer y uno de los aprendizajes que debemos tener es que si nosotros vemos esta amenaza como algo separado y no la contextualizamos en el tiempo, al menos en el tiempo cercano, que ahora van a ver que no es tan cercano, nosotros perdemos perspectiva. Y al perder perspectiva no podemos estar preparados para el futuro. Entonces, tomemos un poco de perspectiva. Vamos un poco más atrás, hacia el 14 de marzo, ¿bien? Hoy estamos hablando 14 de marzo, fíjense, abril, mayo, junio, casi 3 meses más atrás, surgía este boletín, como tantos de los boletines que surgen de Microsoft, comunicándolos de una vulnerabilidad crítica en la cual hay que aplicar una actualización de seguridad para estar protegidos. Este boletín, bien, que ya lo hemos analizado en detalle, no vamos a entrar en detalle, pero como les digo, ahí tienen los links por si quieren entrar. Ya lo analizamos también en la amenaza de WannaCry. Entonces uno dice, pero para, WannaCry parece que es una cosa de muy pasado y hace menos, un poco más de un mes que vimos el tema de WannaCry, pero es importante tener en cuenta, esto está relacionado con ambas amenazas. Y es algo que si uno dijera es tan fácil de solucionar, o sea, y de hacer, deberíamos de haber estado protegidos al menos contra este vector de ataque. ¿Por qué es importante esto? Porque el 14 de abril, exactamente un mes después, este grupo Shadow Brokers, que es un grupo que según él acredita tener información que le ha robado a la NSA y diversos exploits y vulnerabilidades, publica ciertos exploits para ciertas vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades, una de estas es la MS17010, lo que hace, lo que publica Shadow Broker es una forma de explotarla, pero fíjense que ya había un parche para protegerse. Entonces, si aplicar los parches fuera tan fácil como vamos a ver más adelante y se pudiera tener al día, sobre todo en los servidores o en los equipos de producción o de operación, muchas de estas cosas no hubieran pasado, incluso con WannaCry, pero sucedieron. Entonces hay que entender y ponerlo en contexto. No sirve solo decir hay un parche o simplemente hay que aplicar el parche, porque tenemos que entender que la operación de las instituciones, de las empresas y de los gobiernos es mucho más compleja y es mucho más difícil. Y lo que Shadow Broker publica el 14 de abril es ese exploit para esta vulnerabilidad, que es utilizado en WannaCry y que es utilizado en Petya y que ha sido utilizado en otro tipo de amenazas. Esto es una parte importantísima para tener en cuenta en el contexto y que va a seguir siendo utilizado porque está siendo exitoso y lo estamos viendo hoy en día. Ahora, si nos vamos un poco en la línea de tiempo siguiendo, bien, después de la parte del 14 de abril, vemos que casi un mes después sale WannaCry, lo que todos conocimos, o sea, hicimos, bueno, en la parte de Trendmicro hicimos un webinar muy extenso que está grabado por si lo quieren ver, pero uno de los aspectos de WannaCry que fueron muy interesantes, porque después no se habló, parece nada más, y es una de las cosas que hablando con los miembros de la OEA decíamos, o sea, parece que las cosas pasan y quedan ahí y ya no suceden más, ¿no? Y entonces el tema es contextualizar todo esto. WannaCry efectivamente era un ransomware y como ransomware no fue muy exitoso. Bien, ganó solamente $130,000 y hay pocas evidencias de que alguien haya recibido una llave para descifrarlo, ¿no? Pero en ese momento no nos pusimos a pensar si era un ransomware, era un wiper o era otro tipo de cosas. Ya lo de WannaCry parece haber pasado. El gran punto es que no podemos decir ya pasó porque simplemente no se habla en la prensa. Los cibercriminales son grupos activos y las amenazas siguen estando constantemente, se hable o no se hable en la prensa. Y hoy en día el tema de WannaCry es muy importante porque es la primera amenaza que ha demostrado en este año, en el 2017, en esta época, lo frágiles que son las infraestructuras de TI
ante las vulnerabilidades que tiene el software, porque el gran éxito de WannaCry fue explotar solamente la vulnerabilidad que ya tenía parche hacía prácticamente 2 meses, y eso fue lo que le permitió expandirse de la manera que tuvo esa expansión. Después la expansión se cortó porque apareció este kill switch, también que lo hablamos, no vamos a entrar en detalle, que evitó que la amenaza se autopropagara. Y uno dice, ya hay un kill switch, si ya se puede poner los parches, o sea, y la recomendación general de las empresas y de todos es pongan el parche, ¿no? El gran punto es, si poner el parche fuera tan fácil, y si esto fuera tan sencillo, o sea, la mayor parte de las amenazas no tendrían éxito. Uno de los artículos que les quiero recomendar que por favor lean es un artículo que hicimos en Trend Micro. Arriba está la URL de la forma fácil de acceder y que es un artículo que explica y les permite también a ustedes como profesionales de TI, como profesionales de la información o como dueños de un negocio o responsables de una operación, entender por qué poner un parche no es tan fácil como se cree. Tiene muchos aspectos, muchas aristas y prácticamente hay veces que es imposible hasta ponerlo. Entonces, cuando uno escucha que hay una vulnerabilidad y por más que diga tiene parche, lo primero que tiene que hacer es levantar una alerta máxima, porque sabe que el estado de la aplicación de los parches y el perfil de riesgo de esos activos críticos, sobre todo de los servidores, es altamente vulnerable porque es muy difícil poner los parches. Volvamos nuevamente a nuestra línea de tiempo. Entonces, WannaCry no fue muy exitoso, lo que nos lleva nuevamente a una serie de teorías que todavía ninguna está confirmada de quién creó WannaCry, por qué se creó, y si el objetivo era hacer un ransomware, realmente no recaudó mucho dinero. Parece que terminó la historia con WannaCry y que lo próximo es Petya, pero entre este 12 de mayo, bien, y lo que sucedió hoy en día, pasaron muchas cosas. Y como esas cosas no tocaron los medios de la misma manera, a veces uno pierde contexto. Comentábamos recientemente de la dificultad de poner los parches. Y no es la dificultad de poner los parches porque simplemente sea difícil de ponerlo, sino por el impacto que causan en la operación. El 25 de mayo del 2017, hospitales en Australia reportan que sus sistemas están totalmente caídos, no por WannaCry, por aplicar el parche contra WannaCry. Y esto es a lo que me refiero de la criticidad de aplicar los parches. Los parches impactan en la operación porque necesitan todas unas etapas de testeo, una etapa de prueba, saber si la aplicación es compatible, si muchos componentes del sistema que hoy en día funcionan van a ser compatibles o no. Por eso es muy difícil tomar la decisión de aplicar un parche o no, porque ese es el gran tema. ¿Quién decide si aplicar un parche o no? ¿Quién corre el riesgo? Entonces, muchos también de los clientes que he visitado, de las personas con las que hablo a lo largo de este tiempo, incluso inmediatamente después de WannaCry, uno de los comentarios que siempre me gusta citar es lo siguiente. Uno de los clientes me dijo a mí en persona, dice, hoy en día, o sea, era creo que el 15 de mayo, me dice, estoy teniendo más problemas en la operación por aplicar el parche que por los que tuve en WannaCry. Y ese es una de las cosas que nos tiene que quedar grabado hoy en día. Por eso las vulnerabilidades, la investigación de vulnerabilidades y el disclosure responsable de exploits y de vulnerabilidades es un tema crítico hoy en día. Y eso es lo que muchas veces nos hace perder el contexto de por qué pasan estas cosas. Entonces estamos parados el 25 de mayo del 2017, en este caso de los hospitales de Australia, que perdieron su operación no por una amenaza, sino por aplicar un parche. Y lo más importante para una infraestructura de TI que mantiene un gobierno, que mantiene una empresa, un banco, una infraestructura crítica es la operación. Para eso está la infraestructura de TI. Cualquier cosa que impacte esa operación, sea una amenaza o sea un problema de operación o sea una actualización de seguridad, va a causar un impacto grande en el negocio. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para la forma de aislar estas amenazas de lo que tiene que ver con la continuidad de la operación. Vayamos más adelante. Este es un caso que se ha reportado muy poco en la prensa, pero pasó el 10 de junio y pasó entre WannaCry y entre Petya. Erebus secuestra los servidores Linux de Nayana. La más probable es que ustedes no hayan escuchado hablar de Erebus ni de Nayana, pero una cosa muy importante es que este es un ransomware. Nayana es uno de los principales proveedores de servicios de Internet y de web hosting en Corea del Sur. Y
lo que estamos viendo es un ransomware para servidores Linux. Vamos a ir matando ciertos mitos de lo que sucede hoy en día. Es, ransomware parece que solo es para Windows, no. El ransomware ataca cualquier plataforma de la cual los cibercriminales puedan sacar dinero. El ransomware hoy en día está principalmente focalizado en servidores porque es de donde más dinero pueden sacar los cibercriminales. Y por más de que no escuchemos en las noticias o por más de que impacte a una sola empresa y es en Corea del Sur, no quiere decir que esta amenaza no esté latente en el mercado, alguien no la tenga y alguien no la pueda revender para hacer otro tipo de ataques o modificarlos. Hablando de esto, les quiero comentar de este caso, porque alguien puede decir, no, pero lo de Petya no tuvo mucho éxito, porque ya vieron las cifras, igual ahora las vamos a analizar, pero podrían decir, y lo de WannaCry tampoco tuvo mucho éxito. Entonces el ransomware está medio muerto, ¿no? O sea, no es ya un esquema comercial que sirva, ¿no? Bueno, quiero comentarles esto para que entiendan. En el caso de Nayana, se afectaron 34.000 clientes. 34.000 clientes de su empresa. Es una empresa que brinda web hosting y 34.000 clientes. Ustedes imagínense que tienen 34.000 clientes que están afectados. El creador del ransomware, los cibercriminales le solicitaban por rescate de esos servidores 1.62 millones de dólares. Y esto, ahí empezamos a ver, o sea, parece que había terminado y que ya esto no sirve, y parece que por el otro lado sí, y esto pasa en Corea del Sur y es servidores Linux, pero sigamos adelante en la línea del tiempo. El 19 de junio, Nayana decide pagar y negocia con los cibercriminales, con una buena negociación que uno podría decir, paga $1 millón por el rescate de sus servidores Linux, y los paga, y recupera sus servidores Linux. Entonces, si ustedes piensan que el ransomware es una amenaza que ya está fuera de utilización o algo por el estilo, acuérdense, contextualicen en lo que sucede. O sea, no es solo en lo que escuchamos en las grandes noticias, sino en lo que sucede en cada rato. Y esto es cosas que hacen ruido. Imagínense las cosas que no hacen ruido dentro de las noticias. Entonces, aquí tienen un ejemplo claro de una empresa que no tiene Windows y que no son endpoints de Windows y que tiene servidores los cuales son secuestrados por ransomware. De las investigaciones preliminares de Nayana y sus equipos, se estima que esto, lo más probable es que el ransomware haya entrado por alguna vulnerabilidad de los sistemas Linux. Sí, los sistemas Linux tienen vulnerabilidades, igual que los sistemas Windows, lo vamos a ver un poco más adelante también para que tengan un poco de contexto y que puedan también utilizar todo esto para entender a qué punto tiene que ser. Porque a veces uno dice, no, porque los sistemas Linux son seguros. Es un mito. El problema no es la seguridad de cómo está configurado o no. El problema son las vulnerabilidades del software y de las aplicaciones que corren sobre esos sistemas. Un sistema Linux no solo corre el kernel de Linux, corre servidores web, corren PHP, MySQL, Java, lo que se imaginen, OpenSSL, y todo eso son componentes que tienen vulnerabilidades. Y hay que estar constantemente analizándolos y disminuyendo esa superficie de ataque. Y estos son los casos reales, o sea, no es simplemente va a pasar en algún momento o no. Sigamos adelante con nuestra línea de tiempo. Y ya llegamos al 27 de junio, ¿no? Estábamos en 19 de junio y aquí ya vemos lo primero que les comentaba de Petya, ¿no? Pero aunque ustedes no crean, pasó algo en el medio, que también uno se puede decir, pero ¿y pasaron más cosas en el medio? ¿Cómo no nos enteramos, no? Y sí, WannaCry el 22 de junio, uno de los distritos de Australia, muestra y publica que infecta el sistema de fotomultas en Australia. 55 cámaras de ese distrito de fotomultas fueron afectadas por WannaCry. Y uno piensa, 22 de junio. A ver, todo el tiempo que pasó desde WannaCry, hay detecciones, se sabe cómo funciona, y el famoso kill switch, ¿qué pasó con el kill switch? Que no iba a dejar que esto se expandiera, ¿no? ¿Qué sucede? Ese es otro gran mito también que hay en el tema de las redes y sobre todo en las redes SCADA o en las redes que uno piensa que están completamente aisladas. En realidad, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo tuvo éxito en un sistema que teóricamente debería estar aislado? Y alguien diría, pero este sistema no tiene acceso a Internet. O sea, ¿cómo se infectaron? Bueno, si uno recuerda cómo funciona WannaCry a través de las carpetas compartidas, ¿qué es lo que sucedió hoy en día? Lo que sucedió es que
como este sistema es cerrado, como los sistemas SCADA, y cuando uno dice cerrado, lo primero que piensa es no tiene acceso a Internet, no es que está aislado del mundo, estaba conectado tal vez a una máquina o a dos o a algo que se conectó a través de SMB, del protocolo de carpetas remotas, y al llegar a este sistema de cámaras, ¿qué es lo que sucedió? Como el sistema de cámaras no tiene acceso a Internet, el kill switch no se podía verificar, y entonces comenzó la expansión y comenzó el cifrado de este sistema. Entonces, entendamos, pongamos en contexto y veamos dónde estamos parados hoy en día. Y vamos a seguir viendo más infecciones de WannaCry, aunque uno piense, no, pero lo de WannaCry ya pasó. Pasemos adelante y ahora sí retomemos la línea de Petya, ¿no? Los primeros ataques son reportados, como les decía, el 27 de junio, y los ataques se expanden principalmente en Ucrania. Esto es un vector interesante porque principalmente lo que nosotros hemos podido confirmar es que esta era una amenaza que estaba dirigida especialmente a ciertos clientes de Ucrania. No podemos decir específicamente si eran algunos o no, pero estos son algunos de los nombres que se vieron afectados, principalmente en Ucrania, y toda la expansión y el impacto global que se vio de este ataque tiene que ver con clientes que tenían oficinas en Ucrania y sus redes internas interconectadas, y esto empezó a expandirse a través de esas oficinas. Eso es lo primero que hoy en día podemos tener en cuenta y podemos confirmar. Ahora, el resto de la expansión y de la autopropagación tiene que ver con esto. ¿Y por qué adicionalmente otro de los puntos importantes a tener en cuenta con este ataque de Petya es el siguiente? Esto sucedió un día antes de un festivo en Ucrania, que es una de las celebraciones de sus fiestas patrias, y este tipo de ataques muchas veces pasa para eso mismo, para que no haya la posibilidad de programarse y que el daño sea mayor, debido a que la mayor cantidad de gente no va a estar para poder dar soporte o tomar medidas en el lugar, ¿no? Ese es otro de los aspectos que nos hace confirmar que esto es un ataque que fue dirigido a Ucrania. Sigamos adelantando en la línea de tiempo de Petya, en el cual, como les decía, organizaciones multinacionales son afectadas específicamente por esto mismo, porque están interconectadas sus redes internas. Y cuando ahora veamos los vectores de ataque de Petya un poquito más adelante en lo que tiene que ver con cómo se expande a través de las redes, vamos a ver por qué esto no llega a través del perímetro, ¿bien? Llega a través de formas muy similares a las de WannaCry y tiene que ver con la expansión sobre la red interna, protocolos que están interconectados, carpetas compartidas o conexiones entre un endpoint y un servidor, básicamente corriendo herramientas administrativas del sistema. A las 10:14, todo esto es del 27 de junio, se continúan aislando las primeras muestras y nosotros continuamos analizando esto de la parte de Trend Micro, ¿no? Y empiezan a aparecer las primeras fotos sobre los ataques de Petya. Esta es una foto de un supermercado en Ucrania, donde ustedes pueden ver el impacto realmente de lo que sucede en un retail a la hora de cada una de las cajas registradoras, que en realidad no son cajas registradoras, son PCs, y a veces uno pierde esa perspectiva, está comprometido con el mismo tipo de amenaza, ¿no? Comenzamos también a recibir los primeros reportes de ATMs. Los ATMs también son otro de los puntos que son PCs que corren Windows y normalmente esos Windows no se les aplica parches, porque muchas veces si se aplica parche el proveedor que da todo el servicio del ATM dice no se puede hacer o no hay forma de hacer el parche o son sistemas desatendidos, es otro de los puntos. Y otro de las fotos que digamos que pegó mucho en internet y fue incluso difundida por varias redes es esta, ¿no? O sea, alguien que pone esta foto de un avión diciendo no, hay un aterrizaje de emergencia. Y ven las pantallas en los asientos, ¿no? Tenemos que entender que hoy en día tanto, por más de que estemos en un tema de TI y en un tema de seguridad y en un tema donde nosotros sabemos básicamente qué es esto y a veces la gente que somos más neófitos en este tema tendemos a decir, no, o sea, yo puedo identificar las cosas, esta es una noticia falsa.
Bien, incluso si ustedes ven, hay 279 retweets y 215 likes. En realidad no pasó esto en un avión, los aviones no corren sistemas Windows para una de las pantallas, esto es simplemente alguien que se tomó el trabajo de poner cada una de esas pantallitas ahí, y la foto real es una foto de Air France, donde promocionan su nuevo sistema de audio y de entretenimiento. Pero fíjense lo susceptibles que somos a este tipo de noticias. Y cuando las noticias se van desarrollando en el tiempo, otro de las cosas que suceden hoy en día es que se empiezan como a divulgar y a pasar de un lado a otro, creando una confusión aún mayor. Por eso es importante siempre acudir a las fuentes reales, esperar a las confirmaciones y, por supuesto, lo primero que hay que hacer es tomar las medidas que previenen de hacer de que este tipo de ataques tengan éxito, ¿no? Sigamos nuestra línea de tiempo. La primera confirmación de uno de los vectores de ataques tiene que ver con Eternal Blue. Trend Micro confirma este primer vector de ataque. ¿Qué es Eternal Blue? Lo vimos en WannaCry y lo voy a volver a mencionar para que lo tengamos todos un poco más presente. Es el nombre que tiene el exploit que publica Shadow Broker. Hay dos exploits. El exploit es la herramienta que permite hacer que si un sistema es vulnerable yo pueda tomar control de ese sistema. Hay dos nombres, Eternal Blue y Eternal Romance. El exploit es prácticamente el mismo, lo único que uno es para sistemas XP y el otro es para el resto de los sistemas hoy en día. Entonces ya tenemos el primer vector de ataque confirmado, y eso quiere decir que se está expandiendo y autopropagando por esta vulnerabilidad que tenía parche desde, ¿se acuerdan?, el 14 de marzo. Pero sigue habiendo sistemas que no han sido parchados. Yo se los puedo asegurar, yo he hablado con muchas personas, me dicen, parchamos algunos sistemas, otros nos quedan por parchar, no los podemos detener. Hoy en día todavía hay sistemas que siguen sin tener este parche para esta y muchas vulnerabilidades que todavía se publicaron también en el tema de Shadow Broker. Adicionalmente a esto, y aquí empieza a tener una diferencia con lo de WannaCry, se confirma el uso de otros dos vectores de ataque. Uno utiliza PSExec y el otro es el WMIC. Los dos son herramientas válidas de Windows que se utilizan para realizar tareas de administración remota. Vamos a entrar un poco más en detalle más adelante, pero lo interesante de esto es que, a diferencia de WannaCry, esto solamente utilizaba Eternal Blue, este agrega otras dos formas de autopropagación. O sea que en sistemas que estaban completamente parchados, también Petya iba a poder realizar esa infección y ese compromiso hoy en día. Y ese es uno de los puntos importantes. Ahora, otra de las diferencias es que el caso de Eternal Blue del exploit era el último recurso de Petya y no era el primero. El primero era utilizar PSExec y WMIC junto con otra herramienta se llama Mimikatz, que es una herramienta que se utiliza por auditores de seguridad o para hacer auditorías de seguridad para saber qué passwords y qué usuarios están logueados en el servidor, y entonces los combina con estas otras herramientas y los envía y hace la autopropagación. Vamos a verlo un poco más en detalle cuando veamos los mecanismos de Petya. Sigamos adelante con la línea de tiempo. Bien, surge una nueva a las 12:58, nuevamente del 27 de junio, recuerden, surge una nueva información a través de algo que dice que un vector de infección podría ser MEDOC. ¿Qué es MEDOC? MEDOC es una empresa que hace software, simplemente, un software de contabilidad, de tributación de impuestos, como la gran cantidad de software de contabilidad que corren en los sistemas de los distintos países. Lo único que este es un sistema que, de acuerdo a las distintas legislaciones, cada país tiene su sistema o su software. Este es un sistema que se utiliza mucho en Europa del Este, especialmente en Ucrania. Y es confirmado al inicio, después es negado y después es vuelto a confirmar. ¿Qué es ¿En qué consiste este otro vector? Porque acuérdense que teníamos los vectores del Eternal Blue, del PSExec y del WMIC. Este vector es lo siguiente. Esta empresa publica en la parte de la confirmación, bien,
que sus servidores de actualizaciones fueron comprometidos. ¿Qué significa esto? Imagínense esto. Ustedes han actualizado aplicaciones de sus teléfonos, han actualizado el sistema operativo, se conecta a un servidor, baja un paquete y ese paquete es la actualización. En este caso, lo que se confirma en este vector de ataque es que el servidor de actualizaciones de MEDOC fue comprometido y entonces una actualización que se recibía del software directamente es una de las actualizaciones que viene comprometida con el propio Petya. Entonces, cuando uno la ejecuta pensando que es algo válido, específicamente lo que sucede es que esto se va propagando dentro de los distintos sistemas y se instala el propio malware como una propia actualización del sistema. Esto no es la primera vez que lo vemos. Esta es una técnica que ya fue utilizada en otro ataque de hace mucho tiempo, que tiene que ver específicamente, ¿se acuerdan del ataque de Target, de esta cadena de supermercados de Estados Unidos? Uno de los análisis tuvo que ver con que el malware se instaló en todos los puntos de venta, en los POS, a partir de una actualización del sistema de POS. Pero como esas actualizaciones a veces son internas, uno confía en el sistema y lo mismo pasa con esto, uno confía en los proveedores y en los círculos de confianza. Y a veces lo que está dándole esas aplicaciones es la actualización y el acceso al propio sistema. Y este es otro de los vectores que fue confirmado, negado y nuevamente confirmado. A las 14:15 sucede otra cosa interesante. Si ustedes ven la pantalla de Petya, tiene un correo, una dirección de correo para enviar, digamos, la clave de cifrado para recibir la clave de descifrado previa comprobación del pago. En poco tiempo, prácticamente, fíjense, desde que se empieza a detectar esto, 2 horas, 3 horas, el proveedor de correo donde se mandaba la información para el descifrado da de baja esa cuenta. Lo que acá nos da la primera confirmación de que Petya no es algo que estuviera muy bien programado o no fuera la primera intención el tema del ransomware. Hoy en día eso son teorías, porque a veces uno dice, no, puede ser una cortina de humo, puede no serla, pero puede ser también, pensemos que puede ser algo que está mal programado o que es gente amateur que simplemente logra obtener componentes que parecen muy complejos y los pone y realmente no tiene la visión de que tienen otros cibercriminales de cómo es el negocio del ransomware. Podría ser como no, pero eso es una teoría. Pero lo importante a tener en cuenta es que el método para recuperar los datos, que ahora después vamos a ver que era imposible recuperar los datos también, no fue dado de baja muy rápidamente, ¿no? Por eso también surge después en investigaciones futuras de decir, esto realmente el objetivo no era un ransomware, porque si era un ransomware estuvo muy mal programado y no había forma ni siquiera de recuperar los datos porque las claves de cifrado eran borradas en ese mismo momento, y eso es lo que lleva a pensar y a determinar que esto es un wiper y no un ransomware. Pero como digo, todos son conjeturas que para comprobarlas hay que encontrar directamente al autor, y encontrar los autores o la atribución hoy en día de un ataque en el ciberespacio creo que es una de las tareas más complejas y difíciles que tenemos todos los expertos de ciberseguridad. Sigamos adelante. A las 15:07, uno de los investigadores empieza a confirmar de que si se crea un archivo específicamente en una carpeta de Windows, esto no se propaga. Y alguien decide pensar que es un kill switch. En realidad, esto puede ser o no puede ser un kill switch. Normalmente, todos los creadores de malware, todos los cibercriminales que se dedican a esto, emplean técnicas para saber si el malware ya está corriendo o no y no correrlo 2 veces, porque si ustedes saben, correr una aplicación 2 veces, cualquier aplicación, sea buena o mala, causa conflictos con la propia aplicación. A veces lo hacen a través de algo que se llama mutex, MUTEX, o a través de una validación sencilla. Lo cierto es que esto tiene una de esas validaciones, pero hay que crear el archivo y simplemente es muy fácil. O sea, si Petya en otra variante directamente deja de hacer eso, deja de verificar, no vamos a tener la infección subsecuente. Y continúan habiendo más reportes de víctimas y nuevos ataques. Esto es con respecto a la línea del tiempo. Pasemos un poco más en detalle a los mecanismos, ¿bien? Y estos son los análisis. El primer mecanismo de infección tiene que ver con cibercriminales, específicamente, bien, lo que comentábamos, que comprometen el servidor
de esta compañía de software, o sea, entran a la compañía de software, de alguna forma, como ya hemos visto varias veces, con distintos vectores, todavía no se sabe realmente porque MDoc no ha publicado su análisis de cómo fue comprometida, pero les aseguro que más del 95% de probabilidades debe haber sido por una vulnerabilidad o un correo que alguien abrió, etcétera, etcétera, y comprometió el servidor de actualizaciones. Bien, la primera víctima pide ese update y obtiene el update y lo instala. En ese mismo momento, cuando se comienza la ejecución, lo primero que se hace es programar una tarea, programada, valga la redundancia, crear una tarea programada, que lo que hace es hacer que la máquina se resetee, se reinicie en una hora. ¿Por qué? Para que en ese lapso de tiempo dé el proceso del cifrado y después la máquina quede completamente bloqueada a través de la escritura del sector de inicio. Y de esa misma forma, la víctima inicial comienza a través de los vectores que vamos a ver a continuación más en detalle, a hacer la autopropagación. ¿Qué sucede también? ¿Y por qué otras empresas fueron comprometidas? No sabemos si fue un ataque a todas las empresas de Ucrania, a todas las empresas que usan este software o específicamente a una de esas empresas. Lo que sucede es que como varias empresas lo usan, varias empresas recibieron la actualización y a su vez se vieron infectadas y se vieron afectadas por este tipo de ataque. Lo importante a tener en cuenta es, podría ser una, podría ser varias. Hoy en día no lo sabemos y no sabemos si había un objetivo inicial. Lo que sí es que el cibercriminal no iba a hacer una validación para comprometer esa aplicación y decir solo esta empresa lo descargue. Por lo cual, las demás víctimas pueden ser daño colateral, pero no, de eso nuevamente es todo una teoría. Ahora veamos cómo se hace digamos, la autopropagación, lo que veíamos anteriormente en el dibujito. Hay dos formas, a través de la ejecución de PSExec SBC, que es la herramienta, es el servicio, que es una herramienta de sysinternals, que es una herramienta válida de Windows, no es una herramienta que, no es un malware en realidad, y esto es otra de las cosas que nos tiene que llamar la atención. No es la primera vez que lo vemos dentro de este tipo de ataques, pero sí es importante tener en cuenta. Los cibercriminales usan herramientas válidas para hacer la autopropagación. Y eso es muy difícil de detectar dentro de las redes. Incluso si esta herramienta no estaba instalada, la propia herramienta, el propio malware, el propio Petya, tiene una versión de esta herramienta, bien, que lo que hace es utilizarla para hacer este tipo de ataques. O sea, dentro de una de las DLLs renombradas estaba esta herramienta que es una herramienta válida. De la misma manera que estaba la otra herramienta que les nombré, que era para robar los passwords y los usuarios y las contraseñas. O, como último recurso, utilizar la vulnerabilidad. Si no podía robar passwords de administrador o password con permisos para ir a las carpetas compartidas o al admin pesos que estaba compartido en alguna otra máquina, lo que hacía era empezar a explorar la red para ver si estaba la vulnerabilidad y como último recurso se copiaba a través de la vulnerabilidad. Vean que es un malware que tiene varias capas, varios métodos de ataque, a diferencia de WannaCry. Después se hace la ejecución del propio malware a través de la librería RunDLL32 y ahí se hace el dropeo, o sea, se instala realmente el módulo de cifrado. Después de que se cifran los archivos, las claves para poder descifrarlos se borran. Eso es uno de los análisis que hemos realizado, por lo cual recuperar la información es imposible. O sea, el objetivo inicial de esto no era recuperar la información, pero eso no quiere decir que no sea un ransomware. Ya hemos visto varias veces ransomwares en los cuales es imposible recuperar la información, pero el cibercriminal lo que espera es que la víctima pague y se queda con el dinero. O sea, él no tiene ningún compromiso de darle la información recuperada ni nada por el estilo. Esto no es un contrato que vaya bajo ningún contrato legal, ¿no? Pero por eso digo que ahora está el tema de si es un wiper o no. Después está la modificación del sector de buteo, esto quiere decir para que la máquina no pueda butear específicamente, y después se muestra la nota de ransom, o sea, la nota del rescate. Entonces,
Hoy en día esas son las informaciones que tenemos, el resto, como les decía, son teorías. Esta es la nota que aparecía en el sistema, parecía un chequeo de disco, pero en realidad era mientras estaba modificando el sector de buteo. Esta es la nota de rescate, como ustedes pueden ver, ahí está la dirección que está ofuscada, la dirección de correo, y con el ID, que teóricamente es lo que usan los creadores de ransomware para poder recuperar y mandarle la clave de cifrado a las víctimas para que puedan recuperar su información. Cosas que en el caso de Petya, como les dije, no iba a suceder. Ahora, esto es el caso de Petya. Acuérdense de Erebus que hablamos, que pasó hace menos de 2 semanas. Ahí sí el ransomware estaba bien hecho, estaba hecho para una empresa, pagaron $1 millón y recuperaron la información. ¿Cómo esto simplemente lo quiero poner para que ustedes lo vean, la dirección donde pueden acceder esto está aquí abajo también, es la referencia número 14. Las direcciones de blockchain, o sea, todo lo que se hace en las transacciones con Bitcoin van a través de algo que se llama blockchain, cadena de bloques, y uno puede hacer un tracking, es un libro contable, pero es público. Así funciona Bitcoin y las criptomonedas, ¿no? Básicamente así funciona. Y esto es el estado al día de hoy. Había 46 transacciones, o sea, 46 personas que habían depositado algo de dinero a esa cuenta y alrededor de 4 Bitcoins, lo que oscila dependiendo del precio del Bitcoin, alrededor de unos 10.000, 11.000 dólares, básicamente. No es mucho dinero lo que se recaudó, pero si uno pone a pensar que haciendo nada y no teniendo ni siquiera una infraestructura para recuperarlo, uno ganó alrededor de 10.000, 11.000 dólares el cibercriminal, uno puede decir, depende para quién sea, puede ser rentable o no. Estas son las cosas que tenemos que poner dentro del contexto. Ahora vamos a hablar un poco de las medidas para mitigar, bien, este tipo de ataque. Para el tema del aspecto de Eternal Blue, bueno, lo mismo que habíamos recomendado para WannaCry, deshabilitar el protocolo SMB versión 1, yo entiendo, son las mismas, pero funcionó. Entonces, las mismas medidas no se pueden implementar, pero son las medidas de mitigación. Poner el parche en los sistemas o hacer parches virtuales para el exploit. ¿Qué significa esto? Tener medidas compensatorias a nivel de cada servidor o de cada endpoint que por más de que no pueda poner el parche, o sea, no que el exploit no pueda ejecutarse hoy en día. Ahora, ¿qué sucede recuerden que Eternal Blue era el último caso, el último recurso que utilizaba esta amenaza para poder propagarse, ¿no? En el caso de los otros dos vectores, que es PSXX y WMIC, habría que deshabilitar estas herramientas vía una GPO. Una GPO es una política de Active Directory, ¿no? Y darle un control específico a través de Active Directory. Y a su vez poner parches virtuales para el uso, al menos para, si no se puede deshabilitar la herramienta, limitarla y volverla a habilitar cuando se necesite. Para los que administran sistemas y sistemas remotos, me refiero a la gente de infraestructura, la gente de TI, no la gente de seguridad, saben que si deshabilitamos este tipo de herramientas, su trabajo se va a hacer 1000 veces más complejo y hasta veces imposible. Es por eso que los cibercriminales utilizan herramientas válidas para poder hacer esto, por lo cual hay que tener en cuenta que por más de que sean medidas de mitigación, como poner el parche o lo que sea, nosotros los profesionales de seguridad, los auditores, los que controlamos esto, tenemos que tener en cuenta que muchas de estas cosas no se van a poder implementar como tal. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo tener medidas compensatorias para poder detectar el mal uso de estas herramientas o el exploit a esas vulnerabilidades cuando no ha podido haber un parche. Más de la información detallada de todo esto está en el recurso número 13. Y ahora hablemos un poco de mañana, porque como pasó con WannaCry, como pasó con Erebus, bueno, para ustedes muchos Erebus puede ser una noticia nueva, parece que Petya ya es de mañana, ya es del pasado, ¿no? Entonces, ¿de qué me tengo que preparar para mañana? Porque cuando decíamos que WannaCry lo importante era estar preparados para mañana, apareció Petya y parece que tuvo el mismo éxito que WannaCry el impacto de empresas multinacionales que invierten millones de dólares en seguridad. Hoy en día es ver cuáles son esas inversiones y si están bien puestas o no, y dónde están esos vectores, por qué son exitosos este tipo de ataques, porque uno puede pensar, pero si yo tengo un firewall, si yo tengo un antivirus, yo tengo todo lo que pienso de seguridad, ¿por qué tienen este éxito, estas amenazas, ¿no? Bueno, el primer punto son las vulnerabilidades. Y eso es lo que
quiero que tengan en cuenta. Vulnerabilidades es la principal arma de los cibercriminales y las vulnerabilidades no es algo que ellos crean, es algo que está en el software, es algo que específicamente está dentro de las aplicaciones. Cualquier cosa que corra un software, ya sea un teléfono celular, una impresora, un PC, una cámara de vigilancia, un servidor, una base de datos, un ERP, lo que sea, es software y son líneas de código y todo eso tiene vulnerabilidades. Para contextualizar este tema, y que no se piense que, es solo la vulnerabilidad de Shadow Brokers y lo que sea. Shadow Broker publicó más de 15 vulnerabilidades con 15 exploits diferentes y una sola está siendo explotada hoy en día. Y las empresas que están poniendo parches, solo están poniendo parches contra una de las vulnerabilidades, no contra el resto. Y esto es solo un pequeño granito. Esta es una gráfica que yo sigo día a día específicamente. Esto lo sacamos de un sitio llamado CVE Details, igual abajo tienen nuevamente las referencias. Estas son las vulnerabilidades de software que son públicas. Públicas. Esto me refiero a que son conocidas, que los fabricantes saben y que además los fabricantes ya tienen parche. Fíjense que en el año 2017, y estamos recién, vamos a terminar junio y comenzar julio, prácticamente la mitad del año, vamos 7.014 nuevas vulnerabilidades. Pero esto no es que se terminó el otro año y las vulnerabilidades empiezan de cero y no va a ser, no, las vulnerabilidades anteriores siguen estando. En sí, una de las estadísticas que llevamos en Trend Micro es que 7 de cada 10 ataques utilizan vulnerabilidades de hace más de 2 años. Y esto es importante tener en cuenta. Eso quiere decir que si los ataques son efectivos en el 70% de las veces por vulnerabilidades que tienen más de 2 años, hay sistemas que hace más de 2 años que no reciben ese tipo de actualizaciones, por A, por B o por C, que son parte del artículo que yo les comentaba, que es muy recomendable que lean, es por qué no es fácil aplicar un parche o una actualización de seguridad. Pero ahora veamos de esas vulnerabilidades, y solo les voy a mostrar de este año, cuáles son los top vendors que componen esas vulnerabilidades. Solamente el top 10, ¿no? Fíjense, y una de las cosas que quiero matar ese mito siempre es que, fíjense que en Microsoft las reportadas este año son 349 y de Linux son 342. Y eso solo del sistema operativo. Fíjense que está GNU abajo con 94 y más abajo vienen otras distribuciones de Linux, porque ese Linux es el genérico, digamos, el core de Linux, pero después tenemos Debian, SUSE, Red Hat, que suman otra gran cantidad de vulnerabilidades. Por lo cual, no es solo un tema de Microsoft, es un tema de todos los sistemas. Y bueno, para ejemplo, tienen el caso de Erebus y si quieren las referencias que les mostraba a continuación. ¿Qué podemos esperar mañana? Bueno, no solo las vulnerabilidades que son públicas, que ya están. Shadow Brokers hace 2 días, acaba de publicar que esto que él publicó por primera vez como algo para dejar en evidencia lo que tenían los gobiernos de vulnerabilidades o vulnerabilidades que tienen los gobiernos y no las reportan a los fabricantes y las utilizan como ciberarmas, etcétera, etcétera. Bien, Shadow Brokers, a partir de ese entonces, como vio que tenía tanto éxito, decidió hacer que su sistema fuera pago. Y en julio, bien, ya publicó su primera versión del sistema, que es, o primera versión de los dumps o de estas publicaciones de información con vulnerabilidades, pero a través de un pago. Y esto, fíjense, ya se hizo la primera publicación hace 2 días, o sea que hay vulnerabilidades o algo que está ahí adentro, realmente no sabemos todavía qué es lo que contiene el dump, tal vez no contenga nada válido, pero hay algo nuevo y esto ya está pasando. Y fíjense que lo otro sigue funcionando, lo del anterior Shadow Broker, lo de Petya, lo de WannaCry, lo de Erebus, y adicionalmente siguen pasando, por lo cual el mañana ya está acá, no es una cuestión de que tengo que esperar. Lo que yo tengo que saber es qué vulnerabilidades tengo en este aspecto y poder detenerlas. Una de las partes que hace Trend Micro para esto y para estar al tanto de estas vulnerabilidades y que no caigan en manos de criminales, o sea, es tener uno de los programas de recompensas de vulnerabilidades, el programa más grande hoy en día del mundo, ¿no? Que tiene que ver con las vulnerabilidades. Hoy en día tenemos más de 3.000 investigadores en esta iniciativa de Zero Day en más de 80 países y en los últimos 3 años la iniciativa de Zero Day fue el número 1 en reporte de vulnerabilidades a Microsoft, Adobe y a SCADA. Esto es
recompensar esas vulnerabilidades que encuentran los desarrolladores, y recompensar significa pagar. El año pasado pagamos más de $2 millones para reportar estas vulnerabilidades y que se puedan tener un parche y que no caigan en manos de los cibercriminales. Esta es una de las iniciativas muy importantes que hacemos en Trend Micro. Otra de las partes para estar preparados para el mañana y para entender la próxima amenaza de mañana, la primera era el tema de vulnerabilidades, entender y estar protegidos y protegerse incluso antes de que salga el parche. El otro es entender cómo funcionan las amenazas, y ahora vamos a ir muy rápido sobre esta parte para entender el próximo paso, que es lo más probable que vamos a ver mañana. Una amenaza tiene un ingreso por algún vector, red, email, USB, o sea, por algún vector a la red, y después tiene conexiones hacia afuera, lo que se llama command and control o exfiltración de datos. Esto vamos a ponerlo en un high level, una visión desde 10.000 pies. Ahora, ¿qué significa esto? Bien, que la amenaza cuando llega se escribe en el disco y luego se ejecuta. Y luego ejecuta todas las formas que tiene para conectarse hacia afuera, para tomar control, para hacer la filtración, para intercambiar las llaves del ransomware, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un detalle un poco más grande de lo que hace con la amenaza. Entonces, para cada uno de estos puntos, lo que yo tengo que pensar es cómo me protejo. En el punto de entrada, debería tener un IPS de red y de host. Tengo que tener protección, o sea, porque esto es la máquina, esto que está aquí cuadradito es la máquina, es el PC o es el servidor. Bien, esto es la red. Este tubito que entra y sabe. Aquí, que estamos prácticamente a nivel de red, pero a nivel de host también, es poder prevenir de todos los exploits o de las vulnerabilidades que pueden llegar a través de la red. O sea, todo lo que tiene que ver con cada uno de esos aspectos. En la hora del disco, bueno, la hora de la preejecución. ¿Qué significa la preejecución? Eso es cuando se escribe en el disco, no es cuando se ejecuta todavía el malware. Acuérdense que un malware tiene que llegar, escribirse en el disco y ejecutarse. Para eso hay distintos niveles. Uno de los que hacemos hoy en día es el tema de Machine Learning, poder detectar sin necesidad de un patrón, pero también tener listas blancas, protección contra variantes o firmas a nivel de archivo, que es lo que se conoce básicamente como patrón o firma de antivirus. Todas estas nos permiten el tema de tener la ejecución en disco. A la hora de la escritura en disco, perdón, a la hora de la ejecución en memoria, hay que tener herramientas de detección, porque si en disco no la pude detectar por ninguna de estas, tengo que poder detectarla en memoria. Y esto tiene que ver con Machine Learning, pero en memoria, el indicador de actividad a través de conductas o de compromisos de lo que hace la máquina en sí, no de lo que se escribió en disco, sino de lo que está haciendo, si está cifrando, si está accediendo a carpetas compartidas, si está haciendo distintas cosas, el análisis, bien, y la protección contra exploits, que puede pasar directamente en memoria. Y por último, en la parte de la amenaza, la parte de estar protegido contra la exfiltración web, que no se haga el comando y control, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué esto es importante? Porque lo más probable es que la próxima amenaza que nosotros veamos, bien, tiene que ver con esto, lo que se llama malware fileless. Esto es un tema que se ha tratado mucho también últimamente, pero se ha estudiado poco y se ha representado poco. ¿Qué es? Esto es un malware que viene, que no escribe en disco, vamos a ponerlo desde esa forma. Pero el malware que no escribe en disco no quiere decir que se crea de la nada, de algún lado llega. Y entonces, vamos a ponerlo en contexto. Esto es lo más probable que veamos, una variante de, o sea, una vulnerabilidad explotada con un malware fileless. Nuevamente, si tenemos que llega la amenaza a través de la red y se escribe en disco, el fileless malware no escribe un archivo en el disco. Bien, puede estar esto en el registry, no en el disco. Bien, en una URL web puede ser un script en memoria o en un equipo remoto. De algún lado tiene que salir. A veces, muchas veces, cuando se hacen pruebas de detección de malware fileless, dicen, no, vamos a poner un malware fileless en este equipo. Sí, pero ¿cómo llegó al equipo? Porque el cibercriminal no va a ir a programar y a correr un script en el equipo. O sea, tiene que estar desde otro lado y al equipo tiene que llegar de alguna manera ese script o es algo que se va a ejecutar en memoria. Y no hay que perder de visión eso. Porque no es, el cibercriminal no va a ir a escribir algo en la memoria directamente del equipo, de algún lado tiene que salir. La ejecución sí se hace. Normalmente se ejecuta el código a través de PowerShell, de un exploit en la aplicación, de una inyección en una DLL, de un exploit de Windows, y hace las mismas acciones. Por lo cual,
Lo más importante es, para el malware fileless, bloquear el punto de entrada, que tiene que ver cómo llega ese script que no se va a escribir en disco, pero que se va a escribir en memoria, a través de un exploit del browser normalmente, a través de la reputación de la URL que hostea eso, o a través de la inspección. En este caso, todo lo que tenga que ver con disco no va a hacer nada porque no hay archivos. Pero es importante tener en cuenta, puede venir uno que tenga un componente en disco y otro que sea fileless y que tenga dos versiones. Y en la hora de la ejecución en memoria, sí, porque algo tiene que ejecutarse en memoria. O sea, no existe el sin memoria, porque la ejecución tiene que pasar en algún lado. Esto no es por arte de magia. Y entonces, por eso el machine learning en memoria, la conducta, el análisis de la conducta en memoria y la protección de exploit es muy importante para el malware fileless. Y ya después, las conductas de filtración. Y esos son los distintos puntos. Para ir terminando y para pasar a las preguntas directamente, quiero comentarles cómo nuestros clientes nos preguntan, ¿y cómo detectaron esto ustedes? Bueno, a nivel de la red, nosotros detectamos en varios puntos. No voy a poner la detección por patrón o por firmas, porque eso realmente es algo que, como les decía, es algo básico, debería uno de hacerlo, y normalmente es algo que es reactivo, porque uno tiene que tener la muestra para hacer. Todas estas cosas son proactivas, ¿no? A nivel del red, por ejemplo, ver que se ejecuta un comando de psexec que tiene las características de PETIA o de un transferido a través de archivos de SMB. Todo esto es a nivel de red, todo lo que nosotros llamamos movimiento lateral. A nivel de la capa de servidores, identificar el uso de psexec junto con alguna vulnerabilidad nos puede dar la protección y evitar que esto también se ejecute a nivel de los servidores o que llegue a nivel de los servidores, ya sea, como les decía, tanto Windows como Linux. Y a nivel del endpoint, tener varias capas de protección, porque el gran punto es poder sacar lo que decíamos, los archivos buenos y los archivos malos con las tecnologías básicas, whitelisting, protección de reputación de archivos, heurística, etcétera. Pero siempre quedan estos grises, y estos grises necesitan la parte de Machine Learning, donde no tenemos un patrón, pero tenemos toda esta matemática estadística, pero no es lo único, porque vieron que si era fileless, necesitaba tener no la parte de solo Machine Learning a la hora de escritura en disco, sino en la memoria. Y si igual queda la posibilidad de enviarlos a un sistema de ejecución remoto o un sandbox para poder analizarlo. Estas son las capas a nivel de protección del endpoint. Y como siempre digo, tener una estrategia que se adapte constantemente. No hay balas de plata para la seguridad. Normalmente la estrategia que tenemos es prevenir y bloquear. Esto detecta el 80% de las amenazas, lo que nos llamamos el modo 1, bien, de una estrategia bimodal, el modo conocido, que está compuesto por este tipo de herramientas, Next Generation Firewall, IPS, antivirus, antimalware. Pero sucede siempre una brecha. ¿Qué es una brecha? Es algo que evade las medidas de prevención y bloqueo. Para esas brechas de seguridad, como estos casos, bien, de Petya, de WannaCry, que no había una detección por patrón o por todo esto, lo primero es detectar. Después analizar y poder tener una estrategia de responder que retroalimente la estrategia de prevenir y bloquear. Resulta que esta estrategia de prevenir y bloquear detecta normalmente el 80% de las amenazas conocidas. Pero esas amenazas, como son conocidas, el daño que causan es muy poco. Tenemos todo el mundo de lo desconocido, lo que nos llamamos el modo 2 de esta estrategia bimodal de seguridad, que tal vez sea el 20% de las amenazas o una sola amenaza, como en el caso de los servidores de la empresa esta surcoreana. O sea, es una amenaza. Hicieron una amenaza que les dio de rédito $1 millón a través del ransomware. Bueno, hay que entender que ese tipo de amenazas, por más de ser menos, o sea, y tal vez no sean tan ruidosas, el daño que causan y la retribución a los cibercriminales puede ser mayor. Para eso necesito otras tecnologías, como Breach Detection, Machine Learning, ¿no? El parcheo virtual, que son tecnologías que son más proactivas, más predictivas, que no exigen que haya un tema operacional como poner un parche o limitar el uso de PSExec, pero que nos permiten que las amenazas no se ejecuten. Y básicamente hasta aquí quería terminar y dejamos abierto a preguntas si hay alguna. Juan, sí, ya por aquí tenemos unas preguntas. Estimados, pueden hacer sus preguntas por el WhatsApp. Aquí tenemos una. ¿Los seguros de CyberRisk contemplan en las pólizas los daños generados por este virus?
Es interesante, la pregunta es muy amplia. Los seguros de cyber risk, específicamente tenemos que entender es como un seguro de un carro, de un auto, de una casa, un seguro médico. Lo que hay que leer es la letra chica. Yo estoy muy a favor de los seguros de cyber risk porque en la letra chica dice el cliente debe hacer todo lo posible y debe demostrar que hizo todo lo posible para mitigar esta amenaza. La mayor parte de los seguros de cyber risk dice los sistemas deben estar actualizados y con los parches al día, si no el seguro no te cubre. Entonces, es normalmente, o sea, lean la letra grande y la letra chica de los seguros. Como en este caso no tenemos el detalle ni de cuál es el seguro ni qué es lo que diga, lo que yo digo es principalmente, la pregunta es esa. Lo más probable es que ningún seguro de estos te cubra. Es como si un seguro de carro, o sea, tú tienes un accidente y vas a 200 kilómetros por hora. No te va a cubrir el seguro porque estás haciendo una infracción de una medida de tránsito, ¿no? Bien. Otra preguntita por aquí. Por favor, ¿podrías ampliar el concepto de Virtual Patch? Bien, el concepto de Virtual Patch es el siguiente. La gran problemática que hay en los servidores hoy en día tiene que ver con esto. Primero con saber qué vulnerabilidades tengo, porque muchas veces no los puedo escanear a nivel de red o los servicios no están arriba. El concepto de Virtual Patch es el siguiente, es entender desde adentro del servidor qué componentes hay, cuán vulnerables están y cómo hago para que ese ataque que va a venir a través de la red yo lo pueda detener antes de que afecte al sistema que está comprometido. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un servidor que tiene una vulnerabilidad, esta vulnerabilidad, la del MS 17010, pero yo no le puedo aplicar un parche porque la aplicación deja de funcionar o porque el servidor web no responde o porque no lo puedo dar de baja o porque estoy en periodo de freeze. Bueno, Virtual Patching en caliente, sin reiniciar el servidor, lo que hace es crear un filtro que cuando llega el exploit, o sea, cuando llega WannaCry o Petya a intentar explotar esa vulnerabilidad, esto lo detiene a nivel de la placa de red específicamente. Esto es un agente, para ser más fácil, es un agente que se instala en el servidor, hace el escaneo del servidor y adicionalmente en caliente pone las protecciones, por lo cual no es una medida de control compensatoria ante la imposibilidad de aplicar un parche. Muchas veces los auditores incluso lo toman como si fuera una medida de poner un parche físico ante un servidor que no se puede hacer. A veces en sistemas SCADA, en ATMs o en sistemas de alta producción donde no se puede poner un parche, ¿no? Sistemas críticos. Muy bien. Por aquí otra pregunta. Nos dice Fidel Heldes si es posible rastrear el secuestrador de tu data. Es una pregunta que yo siempre digo. El saber específicamente quién es el que está detrás de un ataque hoy en día, la atribución de un ataque, ya sea como alguien dice, no, puede ser un gobierno, puede ser este, puede ser el otro, es de las cosas más complejas. Hoy en día en el ciberespacio, el mantener el anonimato es una de las cosas más fáciles y sencillas que hay. Cuando nosotros trabajamos mucho, bueno, con organizaciones como la Interpol o otras organizaciones locales de policías cibernéticas, el gran valor es aportar pistas de la gente que está corriendo esos ataques. Y siempre sucede cuando cometen un error. Si no cometen un error, es prácticamente imposible saber quién es. Bien, por aquí nos llega una pregunta por Facebook. Nos dicen, Daniel Ávila pregunta, ¿los antivirus de nueva generación podrían hacer Virtual Patch? Sí, pongámoslo que de un antivirus de nueva generación debería de hacer Virtual Patch. O sea, cuando yo mostraba la protección por capas, que era la parte que decía de Trend Micro, tiene que hacerlo, tiene que poder hacer eso en los endpoints y tiene que poder hacerlo en los servidores y tiene que poder hacerlo en los servidores Windows, Linux, Solaris, la distribución que tengan hoy en día. Es una de las medidas que debe ser sí o sí componente de una protección. Yo más que decir un antivirus de nueva generación, las protecciones de endpoint de nueva generación, ¿no? Muy bien. Aquí una pregunta, bueno, muy relacionada. ¿El concepto de Machine Learning se aplica solo en las soluciones de Endpoint o aplica en otras soluciones de Trend Micro? No, aplica en todas las soluciones de Trend Micro. Aplica a través de, por ejemplo, de las tecnologías de IPS, de rastreo de red. Aplica a través de las tecnologías de correo, a través de las tecnologías de detección de archivos. Machine Learning se puede aplicar tanto a tráfico como a escritura de archivos, como a comportamientos, como a análisis de logs. Hoy en día aplica, en Trend Micro aplica en esas tres capas, en el endpoint, en los servidores y en la red. Muy bien. Por aquí Juan Carlos Barreros
en un secuestro quedan afectados todos los files Sí. a los que el ataque tenga acceso. ¿Hay alguna técnica recomendada para conectar o desconectar dispositivos de backup? Realmente, bueno, uno de los casos que les podría comentar es el caso este de la empresa surcoreana de hosteo que les decía de los servidores Linux. Uno de los servidores comprometidos fueron los servidores de backup también. Entonces, por eso las estrategias de backup hoy en día muchas veces están dadas solamente con hago backup de mis archivos y los servidores de backup. Las estrategias de backup deberían tener 3 ubicaciones diferentes de cada backup, o sea, en la teoría, ¿no? Pero sabemos que en la práctica es muy difícil de realizar, ¿no? Bien. Felipe Ochoa, hacemos 3 preguntas más y cerramos. Bien, Felipe Ochoa, ¿qué tan cierto es que la infección de Petya se puede remover siempre y cuando no se reinicie el PC? Bueno, básicamente hoy en día esa es una de los puntos que es un mito. Los archivos se cifran y se borra la clave de cifrado. Lo que se puede recuperar es el sector de buteo, ¿no? O sea, el no perder el buteo. Pero lo que sí está confirmado es que Petya cifra los archivos y borra la clave de cifrado. Por lo cual hoy en día hacer un descifrado de esto es bastante complejo. Pero adicionalmente tengan en cuenta esto. Petya además programa una tarea a la hora de instalarse para que se reinicie. Entonces, no es si no se reinicia, es si me doy cuenta que estoy afectado con Petya, si esto pasó antes de una hora y si logro borrar la tarea de reinicio, ¿no? La tarea programada. Exacto. Muy bien. Por aquí la penúltima. ¿Qué se sabe de la hipótesis de que Petya llegaba por correo a través de un archivo RTF infectado? Hoy en día es uno de los vectores que todavía está por confirmarse. En Trend Micro seguimos trabajando con eso. Yo no lo puse aquí porque es un vector de los que no tenemos confirmación. Solo hay un reporte del CERT de Ucrania con una muestra, pero la mayor parte de los archivos que se descargan de ese ataque y de ese adjunto que está detectado, hoy en día los links están muertos. O sea, porque acuérdense que un adjunto, cuando llega a través de correo, un doc, lo que sea, descarga algo de Internet. Y si no hay esa descarga, no podemos hoy en día todavía correlacionarlo. Seguimos investigando eso. Es uno de los vectores que no está confirmado, pero está bajo investigación. Bien, perfecto. Aquí una penúltima más y la última. ¿Cómo atacan estos ransomware equipos que ya tienen un volumen encriptado con aplicaciones como Symantec PGP, volumen de disco, etcétera? Interesante. Lo que tenemos que entender es que las soluciones de cifrado de disco, como tiene Trend Micro, Symantec, todas las que mencionan ahí, lo que permiten es un ataque que se llama protección de datos en reposo. Lo que me sirve es para cuando alguien me roba el laptop o se roba el disco y el disco está apagado y que no pueda recuperar los datos. Cuando el disco está encendido, los datos son accesibles, tanto para el ransomware como para nosotros. Entonces el ransomware puede cifrar un volumen cifrado directamente. Lo que pasa es que el cifrado funciona cuando el equipo está apagado. Y si el equipo está apagado, el ransomware no va a poder ejecutarse. No sé si logré explicarme más o menos. Sí, muy bien. Bueno, cerramos con esta última. Roberto Limatre. ¿Se tienen estadísticas de la afectación de Petya en Latinoamérica? Como les comentaba, Petya hoy en día, perdón, Petya hoy en día es una amenaza que lo que se tiene comprobaciones que está determinada para Ucrania. Las incidencias que hemos visto en Latinoamérica tienen que ver con multinacionales que tenían oficinas en Ucrania o en otros lugares que a su vez se infectaron de Ucrania a la casa matriz y de la casa matriz a incidentes en oficinas en Latinoamérica. Esto no significa que alguien no vaya a usar una variante de Petya en un nuevo ataque en Latinoamérica, pero en este caso las incidencias que hay nacen de ese tipo de flujo de información. Muy bien, bueno, ya con esto damos por concluido el webinar, bastante interesante, te felicitamos, Juan. No, gracias a ustedes, Diego, gracias a la OEA por invitarnos a participar. Listo, muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.